era de pleno y tampoco lo podemos. Compartimos en este momento la conferencia de prensa brindada por el Tribunal Supremo Electoral. Entonces, vuelvo a insistir que se sirvan a excusarnos porque yo sé que hay muchas dudas y mucho interés y que es importante lo que ustedes quieren saber. Eso lo comprendo, pero no somos nosotros los que podemos responderles esto porque emitiríamos criterio y ya les explicamos las implicaciones que eso tiene para poder en el futuro conocer de algún recurso referente a este caso. Entonces sí agradecemos que no volvamos a darle vuelta de otra manera al mismo tema, porque es que de verdad no podemos responderles, porque es una prohibición de jueces o magistrados anticipar criterio. Si lo hacemos, estamos imposibilitados de conocer el caso más adelante. Entonces esperamos que por favor lo entiendan. Y pues vendrán otros días, ahí se va a ir viendo el desenvolvimiento de esto y les agradecemos en ese sentido su comprensión. El magistrado Aguilera. Bueno, muchas gracias. Creo que pues una de las preguntas o comentario era también qué mensaje le damos a la población, y también creo que va en relación a una pregunta anterior. Miren, la noticia importante de hoy es que estamos oficializando los resultados de la segunda vuelta. Ya dio lectura al acuerdo de oficialización de resultados el señor secretario. También destacar que los 5 magistrados titulares firmamos ese acuerdo, y también pues aquí tenemos a 2 magistrados suplentes que nos apoyan en este proceso, y estoy seguro que el otro magistrado pues por motivos personales no pudo estar con nosotros, pero también nos apoya en esta decisión. Entonces eso creo que es lo importante para la población. Estamos cumpliendo con un paso más del proceso electoral. Concluyó el trabajo de las juntas electorales departamentales. Ellos nos trasladan su documento número 8. Basados en ese documento número 8 procedemos a totalizar el conteo, digamos, de los votos que hicieron cada junta electoral departamental, y finalmente llegamos a los resultados que les trasladamos hoy. Son los resultados oficiales. En Guatemala eso es lo que vale. Los documentos 8 de cada distrito, los sumamos todos, eso nos va a dar el gran total de votos y eso culmina en este acuerdo. Entonces creo que eso es lo más importante. Respecto a otros temas, pues vienen otros procesos legales, y también recuerden que nosotros estamos oficializando los resultados amparados en el marco de la ley electoral y de partidos políticos, y también ustedes recordarán que hubo un amparo que en su momento era un amparo provisional, finalmente lo resuelve en definitiva la Corte Suprema de Justicia, que no solo garantizaba la realización de la segunda vuelta electoral, sino todos los efectos posteriores de la segunda vuelta, incluyendo la oficialización de los resultados, ¿verdad? Entonces, hoy culminamos ese proceso, creo que es la noticia importante, y también reitero que todos los magistrados titulares estamos participando de este acuerdo, y creo que para todos es una gran satisfacción llegar a este momento, porque costó bastante llegar a esta oficialización de resultados, y no puedo dejar pasar por alto agradecer a todas las juntas electorales departamentales que estuvieron trabajando muy fuerte para poder terminar sus documentos número 8 y trasladarlos al tribunal, y también al personal de auditoría que realizó una revisión exhaustiva de los datos trasladados, y eso pues nos permite hoy oficializar los resultados y garantizar a la población que los resultados son los que estamos trasladando hoy con este acuerdo, y que mañana mirarán publicado en el diario oficial. Walter Morales, de Noticiete. Magistrados, muy buenas tardes nuevamente. Solamente para tener claro entonces, ya que ustedes han hablado de que van a entrar a conocer cuál es el proceso que sigue ahora de esta de la acción que se presentó, más bien dicho de lo que viene para Semilla. ¿Cuándo conocerán ustedes el proceso? Si se puede hablar de cómo tiene que evolucionar y cuánto tiempo tienen ustedes para analizar y resolver. Nosotros solo podríamos entrar a conocer si existe algún recurso sobre la noticia que ustedes nos están dando hoy y que vimos en redes. Si existe algún recurso, una inconformidad sobre esa suspensión, entonces ya no la conoce quien emitió, que es el registrador, sino subiría al Pleno de Magistrados. Esa sería la ocasión en que nosotros, el plazo no se lo puedo mencionar porque no lo sé, eso dependería de las acciones que pudieran presentarse.
José Pablo del Águila, de Plaza Pública. Buenos días, magistrados. Una consulta. Bueno, ustedes acaban de decir que no tienen claridad sobre los plazos, pero más o menos ¿cuánto tiempo podría tomar esto para finalizar la incertidumbre que genera ahora esta resolución? No sé si alguno de ustedes puede darnos alguna idea sobre eso, tomando en cuenta la necesidad que hay de tener claridad sobre este proceso. Y lo segundo, entendemos que es el registrador de ciudadanos quien tiene que dar explicaciones en este momento, sobre todo a la población, que hemos visto que este es un proceso sumamente judicializado. ¿Podríamos coordinar con ustedes, gestionar por medio de ustedes una conferencia de prensa con el registrador? Muchas gracias. Bueno, lo segundo de gestionar la conferencia de prensa, veremos la posibilidad de que él pueda comunicarse. Y respecto de los plazos, recordémonos que toda resolución adquiere firmeza después de notificada en ciertos días. No conozco la notificación, si fue hoy, si va a ser, o sea, por eso no les puedo hablar en ese tema específico ni concreto. Pero imagino que estas preguntas sería más adecuado, con todo respeto, tal vez que se las hicieran al partido en cuestión, pues solo ellos sabrán si fueron notificados o no y si van a tomar alguna acción al respecto. Nosotros podríamos seguir especulando, pero no es nuestra intención. Contamos con 2 intervenciones El más. magistrado Aguilera. Solo tal vez sin hacer pues, referencia al partido en específico, pues para si la duda es el plazo que tendrían para interponer algún recurso, son ya en el marco del proceso electoral, el único recurso que procede es el recurso de nulidad y tienen 3 días después de la notificación para poderlo interponer. Y posteriormente pues el recurso de nulidad lo conoce el Pleno de Magistrados. Entonces ese sería, digamos, el escenario ante cualquier resolución en este momento, ¿verdad? Contamos con 2 intervenciones más. Yaneli, de Quórum. Gracias. Solo para tener certeza, ¿el proceso electoral ya concluyó o todavía falta el acuerdo de conclusión del proceso? El proceso electoral concluye hasta el 31 de octubre. Es el plazo que quedó establecido en el decreto de convocatoria. Estaba cuando se aperturaba, que fue el 20 de enero, y cuando concluía, que es el 31 de octubre. ¿Contamos con alguna intervención más? ¿La última? Para hacerles un poco de contexto, no es la base de mi pregunta, pero quiero que tengan el contexto. Hay rumores acá de que el nuevo presidente no sería impuesto por el Tribunal Supremo Electoral a pesar de la oficialización debido a la suspensión del partido. Se dice también de que el Congreso entraría y definiría un nuevo presidente que estaría mientras se les obliga a ustedes a repetir las elecciones. Se los estoy dando como contexto. Mi pregunta es, ¿quién define en Guatemala, después de las elecciones, quién es el nuevo presidente del país? Los ciudadanos lo definieron en las urnas y nosotros hoy lo estamos oficializando como una garantía de esa voz expresada por todos los ciudadanos y es una garantía de la democracia. Concluimos de esta manera la conferencia de prensa, agradeciendo a los medios de comunicación que nos acompañaron, al Pleno de Magistrados del Tribunal Supremo Electoral y las personas que siguieron la misma por diferentes medios y plataformas, deseándoles muy buenas tardes. Bueno, y es de esa manera como ha concluido esta conferencia de prensa de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, en donde hoy se han oficializado los resultados de la segunda vuelta de elecciones, que en este caso han establecido una victoria de Bernardo Arévalo del Movimiento Semilla con un 60% de los votos válidos, que fueron más de 2.4 millones. Sin embargo, la principal pregunta durante esta conferencia fue ¿qué alcances tiene la resolución emitida este mismo día por parte del Registro de Ciudadanos en la que suspende de forma provisional la personalidad jurídica o la inscripción del Movimiento Semilla? Sin embargo, los magistrados en este caso pues han evitado pronunciarse acerca del tema, ya que han hecho referencia a que posteriormente podrían conocer el tema derivado de algún recurso de nulidad que se presente en los 3 días posteriores y por lo tanto han evitado emitir algún tipo de pronunciamiento en torno al tema. Ya se insistió con diversas preguntas sobre los alcances, si los diputados electos con el partido Movimiento
Semilla o incluso el mismo binomio presidencial que pasará con la resolución. Sin embargo, los magistrados han evitado hablar sobre el tema, tomando en cuenta que aún se abre este plazo de 3 días para que se presenten recursos de nulidad derivado de esta suspensión provisional que se da del partido Movimiento Semilla. Recordemos que el pasado 13 de julio se daba esta orden del Juzgado Séptimo para suspender al partido político debido a esta situación. Justamente en este momento es en este lugar donde se va a cabo esta conferencia de prensa por parte de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral en torno al tema y donde, como repito, han evitado pronunciarse acerca de esta situación, derivado de que posteriormente podrían conocer nuevamente algún recurso de nulidad. Compañeros en el estudio, quisiera saber si ustedes quisieran algún tema que les amplíe. Henry Montenegro, desde el Tribunal Supremo Electoral. Estaremos contigo, así que te pedimos por favor que te mantengas con nosotros. Y desde la sala de redacción en Prensa Libre se encuentra Otto Ángel para que también nos explique un poquito qué ha dado a conocer el Tribunal Supremo Electoral en esta conferencia de prensa. Otto, bienvenido, te escuchamos. Hola Pamela, buenas tardes y buenas tardes a toda la audiencia de Noticiero Guatevisión, toda la gente que nos está viendo también en redes sociales y a nuestro compañero Henry Montenegro. A ver, creo que es importante hacer un pequeño resumen de lo que ha pasado en las últimas 5 horas en el país en materia electoral. Primero, se estaba planeando una conferencia de prensa de parte del Tribunal Supremo Electoral, primero para las 2 de la tarde, 1 de la tarde. Sin embargo, luego se avisó que iba a ocurrir a las 7 de la noche. Esta se corrió para más o menos 5:30, que es lo que estamos terminando de ver aquí en Noticiero Guatevisión. Luego, más o menos a las 5 de la tarde, se conoce de una resolución del registrador de ciudadanos en el que establece que, que se atiende la orden del juez octavo de lo penal en la que debe de establecerse o debe de suspenderse la inscripción del partido Movimiento Semilla. Y eso tiene algunas características que son las dudas que todavía se están generando, pero en este momento se tiene que notificar al partido Movimiento Semilla, que es el que presentaba a Bernardo Arévalo y a Karine Herrera en el binomio presidencial. Esa suspensión tendría que ser sobre la inscripción o el nacimiento del partido hace ya casi 8 años, 7 años. Y luego lo que ocurre, esto ocurre más o menos entre las 5:15 y 5:30, cuando se oficializa que lo que está circulando en redes sociales es cierto, es verídico, esta resolución que se comienza a filtrar en distintos sectores. Y luego, a las 5:30, el Tribunal Supremo Electoral sale a decir los resultados de la elección presidencial en segunda vuelta, a la que acudieron 4 millones de guatemaltecos el domingo 20 pasado, el 20 de agosto, es oficial y gana el partido Movimiento Semilla con 2.400.000 votantes, mientras que la UNE recibe 1.5 millones de votantes. Con esto, el acuerdo que firman los magistrados del Tribunal Supremo Electoral establece que el ganador de la elección es Bernardo Arévalo y Karine Herrera, y por lo tanto ellos deben de recibir las credenciales como presidente y vicepresidente de la República. Ahora las grandes dudas son esas, y eso es lo que en particular se preguntaba mucho en este momento. Y antes de darle la palabra a Henry Montenegro, nosotros nos quedábamos con la última respuesta de la magistrada del Tribunal Supremo Electoral, hecha por la reportera, por la corresponsal de Associated Press de los Estados Unidos, Sonia Pérez, en la que le pregunta a los magistrados: miren, en medio de toda esta bulla que hay de algunas teorías de la conspiración de que no se les va a permitir asumir la presidencia de Bernardo Arévalo y Karine Herrera y que el Congreso va a nombrar a alguien más, ¿quién en el país define al presidente de la República? Y la presidenta, la doctora Irma Palencia, responde: ya lo definieron los guatemaltecos en las votaciones del domingo pasado. Sin embargo, y como Henry creo que nos puede contar en este momento, muchas de las dudas serán cómo es lo operativo, porque en efecto Bernardo Arévalo ha ganado la presidencia ya con estos datos oficiales que están sujetos todavía a 3 días de una impugnación, pero también con una suspensión al partido. Henry, ¿cuáles son los elementos que hay que tomar en cuenta allí y en qué momento estamos? ¿Es o no es Bernardo Arévalo
el presidente electo. Otto, ¿qué tal? Un saludo pues a esta hora de la tarde. Bueno, quiero contarte que en esta conferencia de prensa lo que se explicaba o las preguntas que se hacían era respecto a cuál es la situación o los efectos que tiene esta resolución emitida por parte del Registro de Ciudadanos en torno al partido Movimiento Semilla y también qué pasa con los diputados electos y también con el binomio presidencial que ha ganado la presidencia. En este momento lo que ha señalado el Pleno de Magistrados es que estos son los resultados, con lo cual Bernardo Arévalo y Karin Herrera son el binomio presidencial electo en el país. Sin embargo, un pronunciamiento o una explicación de los alcances que tiene esta resolución con relación a ellos y también al resto de diputados electos, el Pleno no dejó claro cuál es la situación, tomando en cuenta que ellos aseguran que no tienen conocimiento del tema y en segundo lugar, derivado de que en estos momentos, a partir de que el partido Semilla esta tarde fue notificado, se abre un plazo de 3 días para que se pueda presentar un recurso de nulidad y si los magistrados, al menos el argumento que han expuesto, es que si emiten ellos algún pronunciamiento, pues estarían imposibilitados de conocer posteriormente esto por las recusaciones que puede plantear alguna parte con relación al tema. Es decir, que en este momento lo único que han mencionado es que el presidente electo del país es Bernardo Arévalo y el caso de la vicepresidenta electa es Karin Herrera, pero hasta ahí ha quedado la explicación. Incluso se ha planteado que puede existir algún tipo de convocatoria o una conferencia de prensa con el director del Registro de Ciudadanos quien emitió y firmó esta resolución para suspender provisionalmente la personalidad jurídica de Semilla para poder que él explique los alcances. ¿Qué es lo que ha pasado en los últimos días? Aquí hay un punto importante. Recordemos que hace algunos días incluso al Congreso de la República se llegó una notificación de la FESI sobre el tema de la suspensión de la personalidad jurídica de este partido político y el Congreso en ese momento explicó que se haría un análisis para determinar si a ellos les correspondía tomar una acción. ¿Qué corresponde en estos casos? Bueno, como recordemos que este partido tiene diputados en el Congreso de la República, sí tendría algún tipo de efecto si se ordena o se notifica al Congreso de la República, pero será el mismo Congreso quien tome las decisiones con relación a este tema. En anteriores ocasiones ha pasado que cuando un partido se suspende, sus diputados son declarados como independientes. ¿Esto qué significa? Que no pueden integrar comisiones de trabajo. Eso es al menos el alcance, pero en cuanto a nivel presidencial, lo que se ha explicado es que el presidente electo en estos momentos es Bernardo Arévalo y la vicepresidenta electa es Karin Herrera. Y que además, Henry, de lo que se sabe en este momento, si entra en vigencia una suspensión, los diputados hoy del Movimiento Semilla, que hoy están en el Congreso, electos del proceso electoral pasado, tendrían que mantenerse, porque vimos con la Unidad del Cambio Nacional de la UCN, que también fue suspendida y luego cancelada, pues que sus diputados fueron electos porque había una voluntad popular para elegirlos y se mantenían en el cargo. Yo creo que una pregunta muy puntual, Henry, y que creo que vos has logrado establecer siguiendo la pista del Tribunal Supremo Electoral. Ahorita el Registro de Ciudadanos con esta resolución puede ser apelada, esta se eleva al Tribunal Supremo Electoral, por eso es que los magistrados no quisieron hablar y a partir de ahí el tribunal puede refrendar esta resolución ordenada por el juez y ratificada por el registrador de ciudadanos o incluso puede dar para atrás y eso nos metería en una controversia judicial ahora entre el Ministerio Público, el juzgado y los magistrados del TSE. ¿Cómo es ese proceso? Otto, lo que te mencionaba anteriormente es que en estos momentos se hable un plazo de 3 días para que se presente un recurso de nulidad. En esta época del proceso electoral el único recurso que cabe en materia electoral es el recurso de nulidad y tomando en cuenta que los recursos no pueden ser conocidos por la misma instancia que emitió algún tipo de disposición, estos tienen que ser elevados al Pleno de Magistrados del Tribunal Supremo Electoral, considerando que la que emitió la resolución de suspender provisionalmente la personalidad jurídica o la inscripción de Movimiento Semilla es el Registro de Ciudadanos y por lo tanto la entidad superior a ellos es el Pleno de Magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Le correspondería al Pleno conocer este recurso y es esta la razón por la cual ellos aseguran que no pueden emitir algún tipo de opinión, ya que como el caso de la presidenta, para ser exacto, ella mencionó que ella sí buscaba o sí quiere conocer si llega a presentarse un recurso ante esta instancia para poderlo resolver en el caso de los 5 magistrados titulares del Tribunal Supremo Electoral
Electoral, quienes a partir de que ingrese este recurso, que son 3 días, ellos también cuentan con 3 días a partir de que la Secretaría General lo eleve al Pleno para poder emitir una resolución que puede ser declararlo con lugar el recurso de nulidad y dejar sin efecto la resolución del registro de ciudadanos, o por el contrario declararlo sin lugar, y con lo cual se confirmaría la resolución del registro de ciudadanos. Son las dos únicas opciones que tiene el Pleno de Magistrados de declararla o no con lugar o de forma parcial. Esto será el análisis que se tendrá que hacer, pero lo que corresponde en estos momentos es que el partido Semilla, al momento de ser notificado, cuenta con 3 días para presentar un recurso de nulidad ante el registro de ciudadanos y que ellos lo eleven al Pleno de Magistrados, y de esa cuenta se cuente con 3 días para poderlo resolver. Eso es a grandes rasgos el procedimiento que se tiene en materia electoral sobre un tema como este. A ver, una última duda, pero antes de eso contarles, Pamela, Henry, que hemos estado buscando ya una declaración del partido Movimiento Semilla, particularmente del candidato presidencial Bernardo Arévalo, para que en esta pantalla pueda darnos una declaración, explicar cuál es la percepción o cuál va a ser el accionar de parte de la candidatura presidencial, ahora ya el binomio presidencial proclamado por el Tribunal Supremo Electoral ante este caso. Pero lo último también, Henry, preguntar, a ver, por fuera de esta resolución del registro de ciudadanos, también ya hay una proclamación, ya hay un acuerdo que es el que lee hoy el Tribunal Supremo Electoral para ordenar entregarle credenciales al presidente y vicepresidente de la República. Todavía hay un trecho de hoy, 28 de agosto, hasta el 31 de octubre, cuando termine el proceso electoral de acuerdo a la convocatoria. ¿Qué es lo que puede pasar en estos momentos? Todavía hay chance, y si después del 31 de octubre ya no puede pasar nada, ¿cómo son los calendarios electorales? Henry. Bueno, en estos momentos lo que ha explicado el Pleno del Tribunal Supremo Electoral es que al menos el proceso como tal finaliza hasta el 31 de octubre. En estos momentos ya se han hecho oficiales, por lo cual a partir de este momento se abre también un plazo únicamente para conocer algún tipo de recurso que se presente en contra de los resultados. Sin embargo, puede pasar de todo, tomando en cuenta, o como hemos visto la experiencia en el tema político, que caben amparos, caben también apelaciones, entre otro tipo de recursos. Y tomando en cuenta que también lo que se había mencionado es que a mediados de septiembre, para ser específico el 11, podrían comenzar ya las conversaciones de la transición entre el gobierno actual y el gobierno entrante en este caso, del partido Semilla, de Bernardo Arévalo y Karin Herrera. Pero hay incertidumbre sobre lo que puede pasar de aquí hasta el 14 de enero, incluso tomando en cuenta todas esas acciones legales y también las resoluciones que puedan ser emitidas por parte de las distintas dependencias que tienen en estos momentos el tema electoral. Lo que sí es un hecho es que en estos momentos, al menos lo que se ha hecho ya por parte del Tribunal Supremo Electoral, es oficializar los resultados con los cuales Bernardo Arévalo y Karin Herrera son en estos instantes el presidente y vicepresidente electo de nuestro país. Sin embargo, el tema político, el tema también de la personalidad jurídica de Semilla es un tema que también va ligado a esta situación y que aún esperaremos los recursos legales que se puedan presentar y que deban de ser resueltos aún por el mismo tribunal. Henry usaba una palabra clave en este momento, que es incertidumbre. Lamentablemente, en una elección normal, después del voto ciudadano, el que más votos junta es el que gana una elección. Pareciera que llegamos en este momento a que hay una elección ya ganada, sin embargo hay incertidumbre sobre lo que puede pasar. Y ahí es donde vamos a tener que ver qué acciones legales son las que van a ocurrir. Recapitulando, Pamela, antes de terminar, entonces, lo que vimos en este día, le agrego un elemento extra. Hoy la Corte de Constitucionalidad le dice no a un amparo que presenta la fiscal general María Consuelo Porras, pidiendo que se le protegiera ante la vulneración de sus derechos por las manifestaciones que han habido en estos días y los señalamientos que han existido en redes sociales en contra de ella. La Corte dice no hay argumentos para ampararla en este sentido, pero también ocurre este anuncio del registro de ciudadanos en el que se establece que se suspende la personalidad jurídica del movimiento Semilla. Ahora ocurre la oficialización de resultados, y para estos dos procesos, estas dos resoluciones, hay 3 días en los que pueden actuar. En el caso de la oficialización, la Unidad Nacional de la Esperanza, aunque no ha dado luces de rebatir el resultado obtenido en las urnas, y luego hay otros 3 días más, otros 3 días quiero decir a partir de hoy,
para que el movimiento Semilla pueda recurrir a esta resolución del registro de ciudadanos y que ésta deba elevarse hacia el Pleno de los Magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Así que vamos a pasar una semana en la que no está claro, aunque está claro un resultado electoral, no está del todo claro qué es lo que va a pasar de aquí hasta el 31 de octubre o incluso hasta el 14 de enero. Pamela. Así es, todavía falta mucho por desenhebrar en el tema, ya que es una noticia que se encuentra en desarrollo y que sin duda alguna nosotros estaremos abordando este tema nuevamente en la emisión estelar con Mera Luisa Gómez y Alberto Toro. Era Otto Ángel desde la sala de redacción en Prensa Libre y Henry Montenegro desde el Tribunal Supremo Electoral. Que tengan una excelente tarde, gracias por acompañarnos. Nosotros cambiamos de tema porque también se vive incertidumbre y mantienen en los alcaldes electos de Quiché que apoyaron en el último minuto a Sandra Torres y la UNE. Algunos empiezan a apoyar a Bernardo Arévalo, mientras otros guardan silencio. En la recta final de la campaña recién finalizada, 15 alcaldes electos de Quiché apoyaron a Sandra Torres de la UNE, entre ellos jefes ediles del partido Vamos, Viva y UNE. Varios de ellos se tomaron una fotografía con la candidata y otros más la acompañaron en su cierre de campaña en Santa Cruz del Quiché. Ahora la incertidumbre los rodea, ya que cortaron los lazos políticos con el presidente electo Bernardo Arévalo. La mayoría guarda silencio, mientras otros, como el de Santa Cruz del Quiché, indicó que espera recibir el apoyo de ese gobierno. Señor Arévalo es nuestro presidente electo y creo que en el marco del respeto y del bien común del municipio de Santa Cruz de Quiché, creo que es reconocer la autoridad presidencial. Muchos alcaldes electos ofrecieron en su campaña que coordinarían los programas sociales del Ministerio de Desarrollo Social. Incluso fue su principal ofrecimiento a los votantes. El secretario departamental del Movimiento Semilla aseguró que iniciarán consensos con los alcaldes electos, pero los mismos serán públicos. Rumores sobre que no nos van a dejar trabajar, otros alcaldes electos que han dicho de que no vamos a poder mandarles y todo, pero lanzamos nuevamente lo que dijo nuestro presidente electo. Nosotros vamos a entrar en una etapa de consenso, jamás vamos a pelear con ninguno. Y por supuesto siempre haremos pública la parte en la que nosotros vamos a tener el avance necesario. Para Noticiero Guatevisión reportó Héctor Cordero. La Municipalidad de Guatemala trabaja en el socavón en Calzada La Paz, donde ahora solo estarían realizando los de mitigación y prevención, buscando evitar que este colapse. Estas imágenes aéreas evidencian la magnitud del socavón que ya tiene una caverna en la ladera de la Calzada La Paz, por donde día a día circulan unos 132,000 vehículos y donde ahora se están realizando trabajos preventivos sobre la transversal que ha colapsado. Se dañó la bóveda y la sección de la bóveda se disminuyó, entonces la presión del agua aumentó sustantivamente y el agua a presión lo que hizo va a ser un socavamiento. Entonces ahorita lo que hicimos la semana pasada fue cortar la parte superior de la salida de la bóveda para que si llueve el agua no salga a presión, sino que el agua fluya de manera libre. El socavón se registra sobre la 27 calle de la Calzada La Paz en la zona 5 de la ciudad de Guatemala. Tiene al menos 25 metros de profundidad e incluso se empieza a registrar una caverna que conduce hacia la cinta asfáltica, algo que la Municipalidad de Guatemala, que tiene a su cargo la ruta, ya está rellenando con el objetivo de evitar que esta pueda colapsar. Sin embargo, la tubería por las cuales atraviesan las aguas del río Contreras, que luego desemboca en el río Negro, también tienen severos daños. Ahorita estamos concentrados más en sostener el talud y posteriormente ya trabajaremos la bóveda. Para sostener el talud estamos rellenando parcialmente la cárcava con concreto fluido. Entonces con eso sostenemos el talud. La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres ya ha realizado 2 evaluaciones sobre la zona y se espera un informe para lograr determinar cuál es la situación de la transversal que atraviesa esta área, ya que visiblemente se pueden observar severos daños sobre la tubería. Sin embargo, la Municipalidad de Guatemala ya ha comenzado los trabajos de reparación.
se está haciendo un estudio hidrológico para ver el tamaño de evaluar bien si la bóveda en sí aún es suficiente para la cantidad de lluvia que está cayendo, si no es necesaria hacer otra bóveda o en su momento pensar en otra solución, que puede ser un puente relativamente pequeño. Podría ser esa la opción. La comuna señala que los trabajos de mitigación podrían durar unos 2 meses más antes de comenzar los definitivos, pero para ello deberán de tener los resultados de los estudios hídricos y de la Conred. Aseguran que hay un monitoreo constante sobre la zona. Con imágenes de Carlos Hernández Ovalle y María José Bonilla, reportó Andrea Domínguez. La tarde y noche de este domingo, Salamá se declaró en alerta roja a causa de las fuertes lluvias que se registraron. Los drenajes no se dieron abasto, provocando fuertes correntadas en el área céntrica, inundaciones de calles y en algunas viviendas. Según reportó la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, fueron 145 personas las afectadas, reportó la Conred, y como se observa en videos, motocicletas y vehículos quedaron afectados. Esto fue durante la madrugada que las aguas bajaron, iniciando con la limpieza correspondiente. En carretera a El Salvador, los daños sobre el kilómetro 11.5, donde la ruta sigue hundiéndose, alarman a vecinos, mientras Covial asegura que trabaja en ampliar carriles. Los daños en el kilómetro 11.5 de la carretera hacia El Salvador, también conocida como la CA1 Occidente, siguen siendo evidentes y el riesgo latente persiste. A pesar de haber sido reparadas las primeras grietas que se evidenciaron en septiembre de 2022, estas ahora vuelven a hacerse visibles. No solo se presentan grietas en el pavimento, sino que también se han extendido a la ladera del terreno. Desde el 22 de septiembre de 2022, el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, a través de Covial, ha estado interviniendo en este sector. La causa inicial se atribuyó al colapso de una tubería de aguas pluviales. Sin embargo, ahora se ha ido indicando que esto es resultado de un desplazamiento en el suelo, lo cual ha generado nuevamente hundimientos en la ruta. Incluso se puede observar cómo la carretera se hunde con el paso del transporte pesado. Casi un año después de que se iniciara la intervención, ahora se pueden notar grietas en toda la ladera. Covial está trabajando en la ampliación de 2 carriles con el objetivo de aliviar el tráfico hacia la ciudad de Guatemala, donde los daños son más significativos. Se asegura que se construirán 2 puentes de concreto, ya que el asentamiento lento que se manifiesta periódicamente, especialmente durante la temporada de lluvias, está generando saturación de humedad en el suelo, y esto ha sido confirmado mediante medidores eléctricos conocidos como inclinómetros, los cuales indican que el área sigue siendo susceptible a movimientos. En agosto de este año, Mario Aguilar, director de Covial, confirmó que las reparaciones han estado a cargo de la constructora y distribuidora Bremar, que en la actualidad cuenta con 2 proyectos adjudicados por Covial. Uno de estos contratos es por 9.5 millones de quetzales y fue adjudicado en febrero de 2023. El otro es otorgado en julio. Corresponde a la emergencia en la red vial, valorado en 138.9 millones de quetzales, de los cuales una parte está destinada a cubrir los trabajos sobre el kilómetro 11.5 de carretera El Salvador. Con imágenes de Carlos Hernández Ovalle, reportó Andrea Domínguez. En Villanueva se ha registrado otro socavón que está llegando a la ruta, esta vez entre el Frutal y el Búcaro. El hundimiento se registró sobre la ruta del Puente La Prosperidad en el Frutal zona 5 hacia el Búcaro en la zona 12 de Villanueva, en una profundidad de aproximadamente 15 metros. Y de acuerdo a la Municipalidad de Villanueva, que tiene a su cargo ese tramo carretero, el desplazamiento de tierra se dio debido a las fuertes lluvias y a una bifurcación registrada en el río Platanitos. A raíz de esta situación, la cantidad de sedimento existente provocó una erosión del suelo que generó el deslizamiento. Se ha estabilizado el talud ya con el equipo municipal y se están construyendo gaviones que aproximadamente tendrán una altura de 4 metros. Según lo que se pudo observar en la inspección realizada por la Unidad de Gestión de Riesgos, acompañamiento de Conred, la ruta no se encuentra comprometida. Con los trabajos que se están realizando vamos a estabilizar esta parte y adicional a esto también AMSA, la Unidad para el Cuidado de la Cuenca del Lago de Matitlán, también realizará en los próximos meses dragado en distintas partes de la corriente del río Platanitos debido a que a las fuertes
fuertes lluvias que se han dado, el sedimento que ha arrastrado ha sido bastante considerable. En ese punto específicamente, el río, pues prácticamente como se podría decir, se partió en dos. Según la comuna, también se han instalado costales entre el socavón y la ruta para evitar que el agua de la lluvia dañe más la zona. Y pese a que está a metros de la cinta asfáltica, aseguran que no hay riesgo. Se descarta que la ruta pueda tener algún tipo de inconveniente durante estos trabajos. Los trabajos se están realizando de manera específica en el punto, sin alterar el tránsito en el sector. Han estado trabajando durante las últimas 2 semanas, con la construcción de los gaviones. Los trabajos, según la comuna, se han visto afectados, ya que hay escasez de piedras para la utilización en los gaviones, que ha llevado a suspender los trabajos por algunos días. Con imágenes de Roberto López, reportó Andrea Domínguez. Las lluvias de este fin de semana causaron daños en Escuintla al provocar el descenso de lajares que afectó el paso por la barranca del Jute, pero también provocó la crecida de ríos que hizo que estos se salieran de su cauce. Las lluvias provocaron el descenso de lajares, dejó incomunicados por 12 horas a comunidades que están en las faldas de Volcán de Fuego. El lajar fue ayer en la noche, ¿verdad? La mayoría de personas pues no pudo salir a diferentes puntos de trabajo, ¿verdad? O cualquier trámites o diligencias que salen a realizar a la cabecera municipal. Hasta ahorita pues se ha habilitado el paso. Algunas personas pues optaron por salir a pie. También causaron que el río Pacayá, que cruza la zona 2 de Escuintla, aumentara su caudal y debido al estrecho de una bóveda de un puente se salió a la ruta. Pronóstico de lluvia para el día de hoy y el resto semana, y a continuación también ya se vienen los 2 meses más duros que son acá en la costa sur en el año, que son septiembre y octubre. Precisamente el día de ayer pues también tuvimos inundaciones allá en el casco urbano de la ciudad de Escuintla, ¿verdad? Afortunadamente pues todo ha salido sin novedad, solamente desbordamiento de algunos ríos. De igual manera, varias colonias del casco urbano se vieron afectadas por el colapso de una represa que alimenta el sistema de agua potable. Se ha sacado mucho material de la presa porque estaba solvada en su totalidad. También se están haciendo reparaciones todavía hasta este momento con puertas que quedaron destruidas. Se están reparando y esperamos que puedan salir hoy. Y le pedimos su paciencia a la gente, ¿verdad? Porque son cosas naturales, ¿no? Las autoridades están en alerta ante el incremento de las lluvias y piden precaución a la población. Para Guatevisión, Carlos Paredes. Las aldeas del sur de San Pedro y Epocapa nuevamente han quedado incomunicadas luego de la fuerte lluvia de la noche y madrugada del domingo último. Las vías de acceso y rutas de evacuación se interrumpieron por el paso de lajares que acumularon rocas y sedimentos en las barrancas, lo que impide el paso de todo tipo de vehículos. La delegación de Conred de Chimaltenango junto a la segunda brigada de la Policía Militar apoyan a la población para habilitar el paso. Compa, mire, pues que desgraciadamente como dejó el paso. Este lunes la Conred presentó su informe general de la temporada de lluvia 2023 y hasta hoy se registraron 9,000 personas en riesgo. El estudio también revela que 1.8 millones fueron afectados. El documento determina que hay 361 viviendas en riesgo y 13,452 con daños moderados. Hubo 116 inmuebles con daños severos. En infraestructura se reportan 28 puentes con daños y 9 colapsados. Ya estamos de regreso con más información y como ya le adelantaba, la Corte de Constitucionalidad denegó esta mañana el amparo provisional que Consuelo Porras, la fiscal general, interpuso en contra del presidente Alejandro Yamatei, el ministro de Gobernación y el director de la Policía Nacional Civil para garantizar que a su juicio se adopten medidas que resguarden la independencia del Ministerio Público. Según Porras, las investigaciones a cargo de la Fiscalía se han visto vulneradas a causa de diferentes manifestaciones ciudadanas alrededor de la sede central del Ministerio Público y algunas publicaciones de ciudadanos, periodistas y activistas en la red social Twitter, ahora conocida como X. La Corte respondió que los ciudadanos han manifestado sin poner en riesgo el orden público ni las funciones del Ministerio Público. La resolución fue firmada por los magistrados Héctor Pérez Aguilera, Néstor Vázquez, Luis Rosales, Roberto Molina Barreto y Leila Lemos. Continuamos con más noticias, gracias por continuar con nosotros. En San Andrés Ixtapa, Chimaltenango, la población se encuentra conmocionada ante la muerte de un hombre que fue rociado con tiner y luego prendido en fuego por su esposa.
En el Hospital Nacional de Chimaltenango pasó sus últimas horas de vida Jorge Armando Lux Zacarías, luego de que su esposa lo rociara con tiner y le prendiera fuego, el pasado jueves 24 de agosto. Hoy la familia exige justicia. Le suplicamos a las autoridades que se haga justicia. Es cierto, con eso no me lo va a devolver, con eso no me lo va a levantar de donde está. Pero nos va a quedar la tranquilidad de que se haga justicia. Los hechos transcurrieron en la colonia Las Colinas, lugar donde Armando Lux convivía con su esposa Sonia María Reyes. Ellos tenían 13 años de casados y habían procreado a 4 hijos, 3 niñas de 12, 11 y 6 años de edad, y también a un varón de 9 años. Según los familiares, las discusiones eran frecuentes dentro del seno familiar, pero nunca imaginaron que el hombre moriría en manos de su propia esposa, puesto que después de permanecer 20 horas en el intensivo con quemaduras de segundo y tercer grado en el 90% del cuerpo, falleció el viernes último. A veces llegaba golpeado, mira lo que me hizo, mira los rasguños, decía. Siempre a veces llegaba que solo así, es que mejor me vine, decía. Vaya pues, deja tus cosas ahí, le decía yo, y ahí otro día ya... Miran qué hacen, les decía yo, y se quedaba, no se hacía caso. Pese a los maltratos y golpes que recibía Jorge Armando, nunca habló de una separación. Al contrario, cuando habían problemas en el hogar, él recurría a la iglesia y pedía consejos, puesto que su mayor preocupación eran sus hijos. Muchas veces se aconseja a una pareja, pero ya, cuando están ciegamente, uno quizás, en este caso él de ella, ciegamente enamorado. Yo considero no le importaban los golpes de parte de ella, ¿verdad? Y continuaban. Pero les soy honesto, nunca llegué a pensar de que fuera a vivir una tragedia como esta. El Ministerio Público ya se encuentra realizando las investigaciones para dar con el paradero de los 4 menores y su progenitora, Sonia María Vázquez Reyes. Reportó para Noticiero Guatevisión, Emi Sánchez. Recibimos una denuncia desde Retaluleu a nuestro servicio de Guate Reporta, donde un recién nacido fue hallado este lunes cerca del río Zapote, en las afueras del cementerio Las Aldeas Versalles en Nuevo San Carlos, Retaluleu. El mensaje da cuenta que unas personas que caminaban por el lugar escucharon el llanto y entre los matorrales escucharon y encontraron al bebé con el cordón umbilical. Los bomberos voluntarios de la 11 Compañía le efectuaron la evaluación prehospitalaria y lo trasladaron al Hospital Nacional de Retaluleu. El bebé tenía buena salud y se desconoce el tiempo que estuvo en la intemperie. Ya estamos de vuelta con más información. En una noche llena de cultura en el Teatro Municipal de Quetzaltenango, Wendy Marisela de León Citalán fue electa Umial Tinimit Re Xelajú Nog, que en español significa la nueva hija del pueblo de Xelajú. Les pido un fuerte aplauso para la nueva Umial Tinimit Re Xelajú Nog. Wendy Marisela. El ceremonial fue declarado Patrimonio Cultural Intangible de la Nación en 2011 y su celebración tiene más de 80 años de llevarse a cabo. Durante ese tiempo ha cambiado de nombre. Sus orígenes se remontan al año 1934 por iniciativa de un grupo de jóvenes, con el objetivo de elegir a una digna representante del pueblo indígena para exaltar y conservar la cultura maya quiché. La idea del proyecto consistió en buscar una forma de fortalecer su cultura y rescatar la identidad del pueblo. La nueva representante del pueblo indígena 2023-2024 es estudiante de la licenciatura en Pedagogía y del idioma quiché. Un jurado fue designado para elegir a la nueva hija del pueblo de Xelajú entre 4 aspirantes: Vilma Isabel Ramírez Chachal, Stephanie Fabiola Saccho, Goretti Abigail Sac Ventura y Wendy Marisela de León Citalán. Hoy más que agradecida, sé que es un trabajo que debo seguir haciendo y aún más fortalecer nuestra identidad. Les recuerdo a todos los jóvenes que nos unamos, que seamos un gran equipo, que se puede participar e incidir sin perder nuestra identidad.
La investidura de la hija de Xelajú con el traje ceremonial se llevará a cabo el próximo domingo 2 de septiembre en Quetzaltenango. Para Noticiero Guatevisión, Minor Top.